Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras y señores? Mil gracias por venirse a informar a mi canal, donde saben que verifico notas de 12 a 14 horas diarias. Eso es para que entiendan, siempre lo tengo que repetir para que sepan que se acercan a un canal que jamás los va a engañar. Amigos, amigas, señoras y señores, el Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Calderón Zavala nos vuelven a demostrar todas estas burlas, que además lo voy a traer muy rápidamente porque son tantas burlas por parte de ellos al querer generar y formar un nuevo partido. Hay demasiadas fotos y demasiados videos a lo largo de estos últimos 5 meses, donde se muestra que las asambleas, uno, estuvieron casi vacías, casi ni una mosca se les paraba, o dos, asambleas donde se denota gente que es realmente del pueblo, con caras que inclusive se asoman. Hay que saber leer el lenguaje corporal, que con caras así, con forma de decir, pues yo qué hago aquí, ¿no? Yo estoy aquí, y además con una tristeza así realmente despampanante, de la misma manera de los empleados que se llevan los fifís a sus marchitas para cargarle sus lonas, sus mantas. El INE cumple México Libre requisitos para constituirse como partido. La Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática de Calderón y Zavala cumplieron ya con requisitos cuantitativos, según esto, para constituirse en el partido político al reunir 239,513 afiliados. Yo nada más quiero preguntar, y pongo la pregunta en la mesa: ¿cómo es posible que en sus marchas fifís a lo mucho lleguen a reunir 1,200 personas? 1,200, ¿no? Si tuvieran 239,000 personas, que esto repartido en la República, y más sabiendo en la capital del país donde se generaría una mayor cantidad, como nada más 1,200 personas, ¿no? Entonces, estos son 230,000 afiliados, por cierto, de los más requeridos, y haber realizado 231 asambleas distritales, sí, pero con el quórum de 300 personas por asamblea. Y esto no nada más es realizar las asambleas, el quórum también es muy importante, todo eso que ese requisito, y que curiosamente esta nota no habla. Según reporte del Instituto Nacional Electoral del pasado martes sobre las organizaciones que buscan conformarse en partidos políticos, esta organización se suma a otras tres que ya habían cubierto los requisitos de afiliaciones de asambleas: Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México y Redes Sociales Progresistas, este último de la Elba Ester Gordillo. Además, cabe destacar que también se encuentra cerca de alcanzar la meta la Asociación Fuerza Social por México, la cual ha sido vinculada a sindicalistas ligados al gobierno federal. Hasta el martes pasado tenían 208,825 personas inscritas de las 233,000 que debe reunir. En cuanto a las asambleas, ya logró las 20 estatales necesarias e incluso ha efectuado 5 más. Estos señores, Zavala, Calderón, ¿no? Cumplirse también, pero también hay que recordar esto: tenemos que tener una memoria, pero impecable los mexicanos, y no permitir que se nos olvide. Zavala renunció al PAN en octubre de 2017 y logró con más de 200,000 firmas falsas, logró con más de 200,000 firmas falsas su registro para contender a la presidencia por la vía independiente, recordando que también se retiró de esas elecciones. Con Calderón, 6 años de mentiras, muertos y corrupción, yo soy 132. El contrainforme del movimiento estudiantil que se presentó el sábado primero de aquel año destacó la cifra de personas que perdieron la vida, a las que presumiblemente se ha llegado por combate al crimen organizado. El movimiento estudiantil Yo Soy 132 acudió el sábado al exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro para dar respuesta ahí mismo al sexto informe de gobierno de Calderón. Los integrantes del movimiento redactaron un contrainforme en el que expusieron cifras, resumen algunas de las principales problemáticas del país y la enmarcación con frases críticas y consignas. La refinería de Bicentenario, una promesa rota de Calderón y Peña Nieto.
Entre 2008 y 2014, tanto Calderón como Peña Nieto promovieron reactivar la producción de refinados energéticos en México mediante la construcción de una nueva refinería en Tula Hidalgo. En ambas ocasiones solo se trató de falsas promesas. En 2018 ya en el 2018 se cumplieron 10 años de haber iniciado el proyecto y la realidad es que jamás lo terminaron, únicamente se dignaron a construir esta barda. Hay un rezago muy grande en materia de refinación en México. Estamos importando hoy en día el 56% de las gasolinas, que eso también es algo sumamente reprobable de Calderón, de Peña Nieto, de Fox, etcétera. ¿Cuánto ha perdido el peso en cada sexenio? Hay que reiterar esto, que por decir, con López Portillo la caída del peso frente al dólar fue del 107.8%, mientras que para la administración de Salinas de Gortari fue de 39.52%, con Cedillo la depreciación fue del 203%, más tarde con los gobiernos planistas de Fox, Quesada y Calderón, el tipo de cambio ascendió de 12.3 pesos y 30, del 12.3% y 30.55% en el gobierno de Calderón, que esto es algo que hay que reiterar, que en la cuarta transformación el dólar es cuando mayor terreno le ha ganado, el peso es cuando mayor terreno le ha ganado al dólar. El costo de la estela de luz, además, que nos las elevó Calderón en 192% respecto al acuerdo. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en aquel entonces que desde la concepción hasta la conclusión de la estela de luz se invirtieron, aquí lo dice claramente, 1,304,917,000 pesos. 1,304,917,000 pesos. No hay que hacerle caso a los medios que únicamente dicen que fue de 304 millones, les falta el 1,000, ¿no? Así, de otra manera, hay que ver las cosas. Calderón presionó a la Corte por la guardería ABC y caso Cassés, pero no se dio, dice el actual presidente ministro Arturo Saldívar. Los dos casos sobre los que resolvió la Corte ocasionaron que se dieran linchamientos mediáticos en contra de los ministros, dijo el presidente actual de la Suprema Corte. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que durante el sexenio de la presidencia de Felipe Calderón fue presionado por el entonces mandatario, mismo que ha negado estas declaraciones. Y esto nada más hacen y luego lo quieren hacer parecer como si hubieran sido seres mágicos, ¿no? Los que hubieran mandado órdenes y mandado devaluaciones, inflaciones, tantas desapariciones, inseguridad. En conferencia de prensa, Saldívar se refirió a los comentarios realizados por Felipe Calderón en una entrevista radiofónica en la que aseguró que es mentira que haya ejercido presión contra la Suprema Corte. ¿A quién le creemos? Yo le creo más bien al presidente ministro Arturo Saldívar. Dentro de las cuestiones también está la reacción de las redes sociales, así como dice INE corrupto, ¿cómo es posible que le den registro a Inqui, borrachón y a la chimoltrufia? Muchos más así es una cascada de reacciones de mexicanos que propiamente esto nos muestra que en México estamos sabiendo cada vez más y más personas que nos mostramos en contra de la burla, los engaños y tantas fregaderas que nos hicieron los sexenios pasados. INE corrupto, solo queremos que nos demuestre las firmas fueron de personas reales. INE, y dice INE México, INE corrupto. El verdadero opositor del régimen es Calderón. Si no, vean cómo se retuercen los chairos por el registro de México Libre. Sí, pues claro, imagínate, pues nada más por lo que acabo de leer. Así hay ciudadanos realmente irresponsables que vivieron a todo dar, yo creo, con la corrupción y la impunidad. Marcha contra el INE, fuera Lorenzo Córdoba del INE, Lorenzo Córdoba fuera del INE, INE corrupto. Muchas quejas en redes sociales por el registro de México Libre. Lo que está claro que somos una sarta de agachones, lo que como siempre permitiremos que se vuelvan a burlar de los mexicanos. Que se organice protesta nacional. Aquí contesta a las personas. No lo permitiremos, es una vil burla a los mexicanos. Es hora de demostrar quiénes mandamos. Deberíamos unirnos e impedir a la ultraderecha seguir con sus cobardías. Más cosas. México Libre, bueno, aquí es nada más la reiteración de la nota, ¿no? Que ha aparecido en tantos medios. Esta situación también de la reacción de México Libre, porque hay otro hashtag. México Libre logró reunir sus 239,000 firmas.
Ellos piensan que México Libre es el partido que destruya a López Obradorismo y que ganará elecciones y que será imbatible. La verdad es que lo único que hará México Libre es debilitar más Acción Nacional y le servirá a Calderón para retrasar su encarcelamiento. De otras cosas, aquí como dice México Libre de Zavala y Calderón cumple requisitos, y abajo dice, de acuerdo con el Instituto de Libertad y Responsabilidad Democrática, también llamado México Libre, libertad y responsabilidad democrática, hay que aprendernos esos nombres para no caer en sus trampas, llamado México Libre, superó el número de afiliados. Más abajo aquí dice, aunque el Consejo General del órgano electoral aún tendrá que cotejar y verificar la información que presentaron, y será hasta el 1 de julio cuando se dictamine si procede o no el registro. El INE informó que en total hay 25 organizaciones activas que están enviando sus afiliaciones. Al respecto, tenemos que leer el artículo 41 de la Constitución, que es donde establece lo de la afiliación de los partidos políticos, y repite tantas veces la palabra autonomía al Instituto Nacional Electoral, autonomía que únicamente sí les ha servido para hacernos tantos fraudes presidenciales y también estatales, porque eso está constatado. Pero dice aquí, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año que elijan al presidente de la República y senadores y diputados federales equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponderá a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá a 30% de dicho financiamiento por actividades ordinarias, y que es un dinero realmente monstruoso lo que se pierde del erario público en nuestro país, del Producto Interno Bruto, que tanto a los derechosos como a los ultraderechosos tanto han estado poniendo énfasis. Fíjense nada más que curioso en este gobierno, y que para ese tipo de cosas en ningún sentido reclaman esto del financiamiento. México son causa de pérdida de registro de un partido político, que eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, no participar en el proceso electoral federal ordinario, no obtener la elección federal ordinaria inmediata, por lo menos el 2% de la votación emitida en algunas de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos mexicanos, no obtener por lo menos el 2% de la votación emitida en algunas de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores, presidentes, y participa coaligado en términos de convenio celebrado en efecto, haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, incumplir de manera grave y sistemática el juicio del Consejo General del Instituto Federal de Obligaciones, que esto jamás hemos visto que haya funcionado, haber sido declarado disuelto por acuerdo a sus miembros y haberse fusionado con otro partido político en los términos del artículo anterior, artículo 66. Nuestro presidente, por supuesto, que también ofreció su opinión en la conferencia de prensa, su opinión honesta. Vamos a escuchar. Ese instituto, pues se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas, los que están ahora y los anteriores. Nomás recordemos lo que fue el 2006 o el 12, dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada. Bueno, pruebas, está prófugo el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI. Y Lozoya, o sea, es de dominio público que Odebrecht le entregó dinero para la campaña, ¿o no? Comprobado. Entonces, ya se acaba eso y tiene que haber democracia, no a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos
a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso. Me acuerdo en el 2006, una casilla allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos. O sea, una nada más. ¿Para qué me pongo aquí a hablarles de todas las trampas que hicieron para imponer a Calderón en la presidencia? Entonces, eso se debe terminar y que participen todos, pero que haya elecciones limpias y libres. Y ya que estamos hablando de esto, porque van a llevarse a cabo elecciones el año próximo en varios estados, no es nada más que el gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo. Vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. O sea, todos vamos a cuidar. Y desde luego, delegados, cualquier funcionario. Aquí vamos a hablar de ese tema. O sea, y ya es delito grave el fraude electoral, y denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral sin derecho a fianza. Pero tenemos que dejar establecida la democracia. Ese es el objetivo. Bien por nuestro presidente, bien por la 4T, que precisamente ya hizo de delito grave sin fianza la situación de la compra de votos o de cualquier tipo de fraude electoral, que eso también lo tenemos que tomar en cuenta, así como que también que no se nos olvide que demandaron a Calderón en La Haya desde el 2011. Esto por delitos de lesa humanidad. También fueron acusados los titulares del Ejército, Marina, Seguridad Pública, alias García Luna. Sandoval enfatizó que hubo necesidad de presentar esta denuncia ante la Corte Penal Internacional dada la falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar a los crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los delitos cometidos por el gobierno y el AMPA ni siquiera están tipificados en el Código Penal, lo que genera una evidente política de encubrimiento del Estado. También traer esta nota. Vicente Fox, Calderón y Ulises Ruiz son denunciados también ante la Corte Penal Internacional. La defensora de derechos humanos del pueblo de Oaxaca denunció ante la Corte de La Haya los crímenes de lesa humanidad cometidos hace 13 años. Esto fue nota del 2 de mayo del 2019. Los expresidentes Fox, Calderón y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fueron denunciados aquel jueves ante la Corte Penal Internacional de La Haya por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas entre 2006 y 2007. En juicio a García Luna serán mencionados Fox, Calderón y Peña. Sin embargo, hay periodistas que creen que los exmandatarios mexicanos no sean puestos en el banquillo de los acusados. En entrevista consideró que el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón no saldrá de prisión dado que va a tener que responder por muchísimas cosas, y creo que en Estados Unidos deben de estar muy bien informados porque ellos no inician un juicio si no tienen todos los pelos en la mano. Así es, amigos, amigas, señoras y señores, pues de tantos frentes hay que ver que el artículo 41 precisamente le va a pedir un porcentaje mínimo de personas que voten por ese partido. La situación también de ver de todos estos juicios entablados en la Corte Penal Internacional, además del juicio de García Luna, que no se nos olvide. Así es, amigos, amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, que eso es lo que genera que los videos se vean más y más en YouTube,
que eso va a ser un gran apoyo siempre para un canal verdaderamente independiente. Mil gracias por hacerlo, mil gracias por sus suscripciones, mil gracias por estar al pendiente de mi página principal, por cualquier cosa rara, meterse, ver los videos completos, eso es un gran apoyo. Que estén muy bien, por aquí nos vemos en el siguiente video, por favor, hasta la próxima.